Muchas personas desconocen cuáles son sus derechos y la cobertura que tienen frente al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Por eso en este video vamos a explicar, además de las coberturas, cuál es el monto de cada una de esas contingencias. Si esta información es de tu interés, te invito a que te quedes hasta el final del video. En Colombia, todos los propietarios de vehículos automotores, ya sean motocicletas, buses, busetas, camiones o tractocamiones, entre otros, están obligados a tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El no tenerlo o el no tenerlo vigente, pues puede acarrear a que sea objeto de multas por infracciones de tránsito. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito es una póliza que cubre algunas contingencias para las víctimas en accidentes de tránsito. En este sentido, cuando se presenta un siniestro vial, por ejemplo, las personas pueden acudir a cualquier centro asistencial para que les sean prestados los servicios médicos, y esos gastos deben ser cobrados y cargados a esa póliza. En otras palabras, el centro asistencial le debe cobrar a la empresa que expidió ese seguro obligatorio. ¿Cuál es la cobertura o las contingencias que cubre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito? La primera de ellas es todos los gastos por atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, desde que ocurre el accidente, las víctimas pueden ser atendidas en cualquier centro asistencial y prestados los servicios médicos hasta que se consuma ese tope. ¿Qué pasa entonces si se consume esos 800 salarios mínimos? Le corresponde entonces a la entidad dependiendo el origen del accidente. En otras palabras, se debe verificar si el accidente es de origen laboral o de origen común. Si es de origen laboral, le corresponde a la administradora de riesgos laborales continuar con todo el pago de los gastos médicos, quirúrgicos que se requieran hasta lograr la rehabilitación de esa persona. Pero si es de origen común, le corresponde en el mismo sentido a la EPS. La segunda cobertura son todos los gastos por transporte y movilización de las víctimas hasta por 10 salarios mínimos diarios legales vigentes. Aquí se incluye entonces todos los gastos en que hayan incurrido las víctimas para trasladarse, por ejemplo, a citas médicas, citas de rehabilitación. Esta reclamación la deben hacer directamente las víctimas ante la aseguradora y presentar los respectivos soportes que acrediten esos gastos. La tercera cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito es el pago de la indemnización por incapacidad permanente hasta por 180 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esta indemnización debe ser reclamada directamente por las víctimas del siniestro vial ante la aseguradora, a la cual le deben exigir también que realice u ordene la calificación de pérdida de capacidad ocupacional, ya que sin este documento no se puede reclamar esta indemnización, en el entendido de que el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral o el porcentaje de invalidez es determinante para saber el monto de esa indemnización. Antes de continuar con este video, te quiero recordar que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto o me puedes escribir al número WhatsApp que ha aparecido durante todo este video. Si usted es víctima de accidente de tránsito o está involucrado en una investigación por siniestros viales, no duden en escribirnos. No solamente lo podemos acompañar en el proceso de reclamación ante la aseguradora, sino también en la asesoría y representación legal en procesos de responsabilidad civil o penal por accidentes de tránsito. Contamos con un experto en investigación de siniestros viales que puede acudir al lugar de los hechos tanto el día del accidente como posterior a este para recolectar todas las evidencias que sean necesarias, como del lugar, como de los rastros que hayan podido quedar, señalización, huellas de frenado, testigos que hayan podido evidenciar este hecho. Por eso, si estás involucrado en alguna de estas situaciones, no dudes en escribirme. La cuarta cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito es la indemnización por muerte y gastos funerarios con una cuantía equivalente hasta por 750 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esta indemnización debe ser reclamada directamente por los beneficiarios a la aseguradora respectiva. ¿Quiénes son los beneficiarios? Es decir, ¿quiénes pueden reclamar esta indemnización? En primer lugar, el cónyuge o compañero o compañera permanente y sus hijos.
esa indemnización se repartiría 50% para el cónyuge o compañero o compañera permanente y el 50% para los hijos. Si no existe ni cónyuge, compañero ni hijos, la pueden reclamar los padres, y si no existen padres, la pueden reclamar los hermanos de la víctima. De otro lado, es importante tener en cuenta que para la reclamación de estos derechos ante las aseguradoras existe un término de prescripción para que se puedan reclamar estos derechos. La jurisprudencia ha establecido que esa prescripción se debe establecer conforme a lo contemplado en el artículo 1081 del Código de Comercio, que establece que estos derechos se pueden reclamar dentro de los 2 años siguientes al conocimiento del hecho. Pero aquí hay que tener en cuenta que aplican unas situaciones especiales de acuerdo a cada caso en particular. Por ejemplo, para el caso de la indemnización por muerte y gastos funerarios, esa prescripción inicia a partir de la muerte de la víctima, ya sea que esta ocurra el día del accidente o días posteriores al accidente. A partir de la muerte de esa persona se inician a contar 2 años para que las personas puedan reclamar esas indemnizaciones ante las aseguradoras. Para el caso de la indemnización por incapacidad permanente aplica de forma diferente. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho también en tutelas que se han presentado sobre estos casos que la prescripción aplica desde el momento en que se tenga el dictamen en firme. ¿Cuál dictamen? El dictamen de pérdida de capacidad laboral. Desde ese momento, las personas tienen 2 años para reclamar, tanto ante la entidad como ante la justicia. Por eso es importante que las personas no se confíen que desde que ya tienen ese dictamen y van a esperar a que la aseguradora los llame para pagarle la indemnización. Una vez tengan el resultado de ese dictamen y ya estén firme, deben hacer la reclamación respectiva ante la aseguradora, porque de lo contrario, si dejan pasar ese tiempo, habrán perdido todos sus derechos. Es importante mencionar que la cobertura de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito cobija a todas las víctimas de estos siniestros viales, independientemente de la cantidad de víctimas. Por ejemplo, si en el siniestro vial estuvieron involucrados 2 vehículos y en cada uno de esos vehículos hay lesionados, todas las personas deben ser atendidas por ese seguro obligatorio, y el monto que está establecido para gastos médicos, que está hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes, debe ser aplicado para cada una de esas víctimas. No es que esos 800 salarios se van a repartir para todos, sino que cada persona tiene derecho a ser atendida bajo ese monto. En igual sentido se aplica para las otras indemnizaciones, es decir, cada víctima puede reclamar la indemnización por incapacidad permanente o la indemnización por muerte y gastos funerarios. Sus beneficiarios pueden reclamar esa indemnización. Finalmente, y para concluir, es importante también mencionar que las aseguradoras tienen un término para pagar estas indemnizaciones o cualquier reclamación que se realice por las víctimas o los beneficiarios de las víctimas respecto de las indemnizaciones. La norma establece que las aseguradoras tienen un término de 1 mes para reconocer esos pagos. De lo contrario, tendrán que reconocer intereses moratorios sobre las sumas que se están reclamando. Como veíamos, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito cubre el pago de la incapacidad permanente. Pero ¿qué pasa entonces con las incapacidades temporales? La norma establece que las entidades vinculadas al sistema de seguridad social en Colombia deben cubrir el pago de esta contingencia, dependiendo de la naturaleza del accidente. Es decir, si el accidente es laboral, le corresponde a la administradora de riesgos laborales pagar esas incapacidades, y si es de origen común, le correspondería a la EPS. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguna persona que le pueda ser de utilidad esta información. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.